Bueno, entonces hablemos de lo que es el concepto de transición entre IPv4 y IPv6. Vamos a hablar de lo que es el concepto del dual stacking y los túneles, en este caso. Entonces, primero que todo, pues hay que entender lo que ha sucedido entre IPv4 y IPv6, pues estamos hablando de unos problemas de interoperabilidad, que es lo que estamos haciendo hoy día. De hecho, esto ya no tiene por qué pasar. Nosotros estamos montando hoy en día básicamente varios tipos de soluciones. Los varios tipos de soluciones planteados en estos momentos son el dual stacking, que es el hecho de que exista una estrategia de coexistencia entre IPv4 y IPv6, considerando que el protocolo host es el protocolo IPv4. IPv6 en estos momentos puede estar funcionando como protocolo tipo passenger o pasajero, en ese caso, para las acciones, ciertas acciones. Pero eso no quiere decir que nosotros también no podamos hacer el desarrollo de encontrar entre IPv4 y IPv6 una estructura de limitaciones y reglas que obviamente los separen de forma lógica. Entonces, ante esto, nosotros podemos considerar que pueden existir desde ese punto de vista mecanismos de transición, mecanismos de traspaso de información de un protocolo a otro, como son por ejemplo los servicios de tunelado y los servicios de traslación. Particularmente los servicios de tunelado sirven básicamente en este caso para que uno pueda trasladar, por ejemplo, datos, en ese orden de ideas, de una estructura de redes, de un protocolo a otro, del mismo protocolo, entre los del mismo protocolo, usando una infraestructura de un protocolo host. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener IPv4 sobre IPv6 y puedo tener IPv6 sobre IPv4. Entonces, además de eso, pues están los servicios de traslación. Aunque para eso hay que tener máquinas con los debidos procesos y procedimientos. Entonces, la transición está diseñada para ser parte, en este caso, de todo este tipo de cosas que estamos viendo en el advenimiento de la entrada de IPv6. Cuando uno tiene IPv6, pues obviamente está hablando de que tiene que estar constantemente haciendo una transición gradual y obviamente desde ese punto de vista tener en su mayoría o en su totalidad todos los sistemas que sean capaces de portar el concepto de la transición, porque es que si yo voy a hacer transición, a mí me toca hacer un inventario de máquinas que puedan hacer transición. Entonces, una de las situaciones fundamentales es tener yo compatibilidad. Esa compatibilidad debe de ser en ese sentido resuelta en cuanto a la correspondencia que hay entre IPv4 y la correspondencia que tiene que ver ante IPv6. Además, pues es muy importante que todas las máquinas estén actualizadas. Si usted tiene máquinas que en ese sentido no saben qué es IPv6, pues yo le debo decir una cosa, esa máquina sirve para sostener la puerta, no sirve para nada más hoy en día. Porque la respuesta es que tengamos un proceso tipo SID. Ese proceso tipo SID, en donde se incluye el protocolo IPv6, en este caso, ¿sí?, debe relacionar todas esas acciones que estamos mencionando en estos momentos. Supuestamente ese procedimiento es un esquema. En ese esquema, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues nosotros podemos particularmente hacer conversiones, hacer traslaciones, hacer operación de dual stacking, mecanismos de tunelado, y nosotros debemos de esperar que hayan en ese sentido cosas resultantes pues asociadas a estas intenciones también en este caso. De hecho, pues existen tradicionalmente mecanismos de traslación. Por ejemplo, el NAPPT es un procedimiento protocolar que supuestamente en este caso se usa para trasladar de un pool de direcciones de IPv6 a un pool de direcciones de IPv4, ¿ya? Entonces, en ese sentido, este tipo de situaciones, pues, no son las más adecuadas e idóneas y pueden presentar en ese caso problemas de seguridad clásicos. Los túneles, obviamente, son procedimientos protocolares que permiten hacer entregas del payload, en este caso, usando un protocolo de red. Entonces, de hecho, el procedimiento del túnel es una cosa muy llamativa. ¿Por qué? Porque supuestamente, digamos que es un procedimiento que ya está hace rato y que en ese orden de ideas, pues, no son mecanismos de bajo nivel, son mecanismos más bien de alto nivel y son más que todo mecanismos tipo lógico en ese caso. Entonces, digamos que
el tunelado, pues en la parte de redes, pues tiene sus partes buenas y sus partes malas. De hecho, pues uno parte que para montar túneles uno tiene que tener la base de la preexistencia de condiciones de seguridad, como por ejemplo el poder contar en ambientes abiertos con mecanismos tipo firewall, ¿cierto? Y además de eso, pues tener una defensa más en profundidad, como de pronto contar con mecanismos tipo DPI, en ese orden de ideas. Y además de eso, pues tener en ese caso dispuesto todo para que interactúe formalmente con el túnel, ¿ya? Porque no es así nomás. Entonces, ¿qué cosas tenemos que ir pensando nosotros en estos túneles? Entonces, pues en los túneles tenemos que ir pensando de que pues yo no puedo montar los túneles de forma muy romántica. A mí me interesa muy, por ejemplo, cosas importantes, como el hecho de que por esos túneles se mantengan hoy en día las bases o las referencias base de los protocolos de consumo. ¿Cuáles son los protocolos de consumo? Los protocolos de consumo son los protocolos tipo web, en ese sentido, y sobre todo los que hacen resolución de direcciones, que son bien importantes este tipo de cosas en este caso. Bueno, entonces, la primera cosa que vamos a entender nosotros el día de hoy por un túnel es el concepto tipo GRE. El concepto tipo GRE es una sigla. Sí, esa sigla quiere decir Generic Routing Encapsulation. Entonces el GRE realmente especifica un procedimiento protocolar de encapsulación de un protocolo arbitrario sobre otro protocolo arbitrario en una red, en ese caso definida para funciones normales. Eso está descrito en el RFC 2784 y 2890. Convencionalmente eso se implementa sobre enlaces punto a punto y ahí pueden ustedes ver una gráfica de cómo se lleva a cabo la implementación de esto. La relación que existe entre GRE e IP es bastante grande. ¿Por qué? Porque digamos que el mecanismo de tunelado está asociado tanto a la existencia de lo que es IPv4 y IPv6. Uno con GRE puede llegar a montar, por ejemplo, el soporte de tunneling, el soporte de broadcasting y el soporte de multicasting, en este caso, ¿ya? De hecho, pues con esto es que llevamos a implementar lo que viene siendo en ese sentido el paso de IPv4 a IPv6 y el de IPv6 a IPv4, ¿ya? Entonces, estos son cosas normales para mí en ese orden de ideas. Entonces, los mecanismos de transición de IPv4 sobre IPv6, pues obviamente existen cantidades. O sea, en este momento estamos usando como protocolo host más que todo el protocolo IPv4, porque es el que más está difundido en este caso, ¿sí? Y en donde, pues, yo puedo mencionar varios tipos de túneles. Está el 624, el 4in6, en ese caso, el ISATAP, el Teredo, y tenemos otros túneles de estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que es importante de esto? Lo importante en un túnel es que ustedes tienen que entender que probablemente eso también esté pasando acá con los ejercicios de redistribución, es que haya una encapsulación de paquetes de IPv6 dentro de paquetes de IPv4 y viceversa. Entonces eso significa, en ese sentido, que yo puedo estar usando un dispositivo para conexiones IPv4 sobre redes IPv6 nativas, en este caso. Entonces, el header, el protocolo en el header IPv4 para IPv6 en ese caso es el número 41. Ese número tiene que estar bien definido. En ese sentido, digamos que los puntos terminales de los túneles, como está mencionando allá, ¿cierto? Tienen que estar velando por la implementación de ese protocolo 41, para que lo tengan presente. Entonces, la parte que está considerándose acá, pues fundamental es que los túneles para nosotros tienen que ser un mecanismo transparente. O sea, transparente en qué sentido, pues sí hay un túnel, pero para nosotros no debe ser un problema, ¿ya? Hay dos tipos de túneles que están basados sobre la forma en cómo ellos ven el extremo opuesto. Entonces están los túneles preconfigurados en los terminales y están los túneles automáticos. Entonces, entre los automáticos tenemos el 624,
y el IPv4 sobre IPv6. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, entonces sigamos. Entonces acá les estoy mostrando a ustedes una transición de IPv4 para IPv6. Entonces estamos pasando, fíjense ustedes, entre enrutadores que manejan tráfico de IPv6 a IPv4, ¿sí? Entonces ahí pueden ustedes apreciar que hay redes de transporte en IPv4 y redes de transporte solo en IPv6. ¿Preguntas? Entonces, los mecanismos de transición involucran que hayan transiciones diferentes, mecanismos de transición diferentes, que en ese caso engrandezcan esto. Este es uno de ellos. Y la idea es que la compatibilidad sea supuestamente salvaguardada. O sea, esto tiene que ser compatible. De hecho, por ejemplo, si nosotros queremos revisar un poco el sistema operativo de los enrutadores de Cisco Systems, estos enrutadores tienen ese sistema operativo listo y dispuesto para ofrecer en ese caso el debido soporte, ¿ya? Esa es la realidad de esta situación. Entonces, configurar, por ejemplo, cualquier cosa para esos túneles es una cosa muy base y simple. De hecho, por ejemplo, la configuración de una ruta estática dentro de un túnel, en ese caso, va a establecer sencillamente una disposición, un comando en el cual se alude, digámoslo así, la fuente de la interfaz fuente del túnel, y se configura específicamente también el punto de salto hacia donde tiene que ir ese mismo túnel. De hecho, el túnel puede ser en este caso una ruta por defecto, ¿ya? Entonces, digamos que pueden existir otras posibilidades en las cuales uno puede manifestar cómo trabajar con respecto al protocolo host, que en este caso el protocolo host es el protocolo IPv4. Bueno, hay otro mecanismo de traslación que se llama NAPPT. El NAPPT, pues es un mecanismo de traslación que se fija entre una red de IPv6 y una red de IPv4. O sea, nosotros vamos a pasar de una red de IPv6 a una red de IPv4. Entonces, es una especie como de traductor o translator para llevar paquetes de IPv6 a paquetes de IPv4 y viceversa. ¿Está claro para todos ustedes? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? Hasta ahí sí, profe, está claro. Bueno, entonces hablemos del sistema dual stacking. ¿Qué es un dual stacking? El dual stacking, de hecho, es un mecanismo software. Dame un segundito. Es que estoy acá luchando contra algo. Un segundito. Entonces, sigamos acá y sigamos hablando de esto. Entonces, ¿qué es el dual stacking? Ahí pueden ustedes ver y apreciar lo que es la pila protocolar de TCP/IP de un computador o de un host, que es dual stack. ¿Qué tiene él? Un sistema dual stack se compone por su parte de acceso a red, que es esta que está aquí, es esta que está acá, ¿cierto? Y entonces aquí vienen establecidos unos mecanismos de enlace de datos y de capa física. Pero para IPv6 eso es transparente, a él no le interesa eso, en este caso. Entonces, ¿cómo debe de ser el host? A nivel de software. Entonces, él a nivel de software solo le importa este pedazo. Ese pedazo. Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿qué debo hacer yo para tener dual stacking o un mecanismo básico de traslación en redes? Pues yo lo único que tengo que decir es que tengo que considerar que me monte todo host, la posibilidad de tener el stack de TCP/IP, el protocolo IPv4 y el protocolo IPv6. No tiene nada más. Que a ustedes les dicen, ah, no, es que eso tiene que tener un programita. No, señor, eso es paja. Y paja de la fea y de la mala. Eso es mentira. O sea, todo, absolutamente todo, como funciones, está recargado aquí. Si su sistema operativo, si su pila, si su firmware
Si lo dispuesto a nivel de lógica en sus máquinas no tiene esto, entonces no tiene nada. Y entiendan una cosa, sí es muy importante que esta parte de aquí, esta relación y esta relación esté definida. Porque esto puede montar una tarjeta de red, puede montar lo que usted quiera, pero si esas dos relaciones, como están allí, no dicen cómo interactuar hacia el medio, en este caso, por lo menos aquí tiene que haber algo que resuelva ese problema, para poder que esto fluya. Porque si no, todo tampoco sirve. O sea, en otras palabras, yo tengo que tener presto el sistema para que realmente me funcione como un host dual stack. Pero esto, por lógica, está separado. Entonces, en ese caso, ¿por qué les digo esta situación? Porque desde ese punto de vista, el protocolo IPv4 y el protocolo IPv6 están direccionados de forma diferente, en este caso, hacia la parte de enlace de datos. De hecho, si alguien quiere leer sobre los esquemas en Dual Stack, eso está definido en un RFC que es el 1933. De considerar, esto es lo que hay que entender. Pues yo tengo una pila protocolar insertada. Es como si yo supiera hablar dos idiomas, inglés y español. Solo que pues los computadores tienen la posibilidad de hablar los dos idiomas al tiempo. Pues uno no. Uno habla un solo idioma al tiempo. Eso es otro paseo. Entonces, un sistema dual stack, ¿cómo funciona? Miren, pues un sistema en dual stack tiene que trabajar en la integración. Realmente es un método de integración. Por ejemplo, ¿cuántas redes hay allí? En este caso. Cuatro. ¿Cuáles cuatro? La primera que está a la izquierda, que es IPv4, la segunda que es IPv6. A ver. Bueno, usted le pegó como Eduardo. Usted es Eduardo, ¿cierto? Eduardo, Sí. esto que está aquí es como si usted tuviera esto, ¿no? Un switch. ¿Listo? Entonces, esto es un switch. Lo que pasa es que en este switch que está conectado aquí, está conectado este computador en un puerto y está conectado este computador en otro puerto. Ahora, ellos están trabajando probablemente con una segmentación diferente. Bueno, digamos que aquí no hay VLANs, pero aquí sí hay cuatro redes, porque esta sería una red y esta sería otra red. Tiene cuatro redes realmente. Sí está claro eso. ¿Ya? Para que a todos les quede de una vez especificado esto. Entonces, realmente, digamos, miren acá por ejemplo este problema. Yo tengo dentro de esto... Profe, perdón, ¿puede volverse un momento a la diapositiva anterior? Sí, señor, aquí está. Yo de aquí, por ejemplo, podría hacer de esta red IPv6 de la izquierda pasar a la IPv4 de la derecha de Internet. No, con la que usted... en el sistema dual, ponme cuidado, lo que pasa es que acá los mundos están aislados. Yo aquí no, esta es una nube de transporte IPv4, esta es una nube de transporte IPv6. Usted puede llegar y coger por este lado para IPv4 y por IPv6 por este lado. Usted nunca se puede ir por acá porque se supone que... Sí, no. A ver, ponme cuidado. Nosotros hemos estado planteando ejercicios en los cuales usted puede pasar IPv4 y IPv6 indistintamente, pero usted puede tener entornos relativos donde solo pasa IPv4 y solo pasa IPv6. ¿Por qué? Porque es el protocolo que se conoce, no hay otro montado. O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Quién es el esquema dual stack realmente? El esquema dual stack es este nodo que está aquí.
¿ya? A él no le interesa, o sea, él le entiende a esta red de IPv4 y a este host de IPv4, pero él no le entiende Sí, a no, esta. lo que yo me refería es que, según lo que en la documentación, en la parte teórica anterior, yo podría armar un túnel para llegar de la IPv4 a la IPv6. Ah, sí, pero ese mecanismo no es dual stack. O sea, si este router fuera NATPT o alguna cosa de esas, o un traductor de IPv4 y IPv6, sí, pero este router es dual stack. Este router te segrega los tráficos, o sea, él te pasa lo de IPv4 para IPv4 y te pasa lo de IPv6 para lo de IPv6, pero él no te mezcla las dos cosas. De Ah, hecho, ok, ya. vos, supongamos, mira, poneme cuidado. Digamos que yo tengo esta situación. O sea, en esta red que está aquí, funciona solamente el protocolo IPv6. Entonces yo puedo aquí meter otro computador para IPv6. ¿Listo? Entonces aquí ese computador se conecta. ¿Y qué pasa con este? Pues déjelo ya quieto porque esta red que está aquí adentro solamente funciona con IPv6. Nada más. O sea, si vos no tenés habilitado eso, o sea, yo puedo hacer esa clase de ejercicios. Yo, por ejemplo, en estos enrutadores puedo bajar el routing IP y puedo apagar el protocolo IP. Y puedo IPv4 y puedo solamente encender el protocolo IPv6. De hecho, ese tipo de particularidades son los que hoy en día ya comienzan a llamar la atención para hacer desarrollo y migraciones. Porque es que resulta que detrás de esto hay una cosa que llama la teoría de las migraciones. Esto no está así nomás, en este caso. Miren, por ejemplo, este ejercicio o esta gráfica que tenemos acá, en donde yo tengo un host completamente aislado con IPv6 en una red IPv6. O sea, si este router no fuera dual stack, entonces esto estaría acá, digamos que insulso, en este caso. Entonces, por ejemplo, ¿por qué insulso? Porque miren que este routador es dual stack y esta red es IPv4 y este host es dual stack. Este host se puede entender con este de que está acá, pero a nivel de IPv6. Pero este host en IPv6 no se entiende con esta ni con este. Él tiene que supuestamente pasar. Aquí lo que está sucediendo es que este host, en este host se encapsulan los datos para pasar hasta acá. Bueno, supuestamente en este caso, lo que tenemos que hacer nosotros siempre es lo que yo he estado referenciando para poder hacer mecanismos de implementación de IPv6. Lo único que hace uno es implementar con este comandito que está aquí los servicios de IPv6. O sea, ya hay algunos enrutadores que esto ya es obvio, ya está montado. Pero pues hombre, pues como para que no tengan problemas, lo que tienen que hacer ustedes siempre es montarlos. De dual stack hay varias técnicas. Una de ellas, por ejemplo, en ese sentido es que uno tenga tanto IPv4 como IPv6 al mismo tiempo. Puede tener en ese sentido el software, en este caso, especial para eso, ¿ya? Entonces se supone que pues este tipo de alternativas no son como tan agradables. Y esta también en este caso, para mí la mejor es ser un sistema dual stack, que es como tener un sistema nativo en ambos protocolos. Este, por ejemplo, es un ejemplo de dual stack. ¿Por qué ese ejemplo de dual stack? Porque yo aquí tengo en este caso una interfaz en la cual se definen dos direcciones IP, una para IPv4 y otra para IPv6. Y eso es algo muy simple en este caso, ¿ya? ¿Cómo se da uno cuenta de esto? Pues obviamente esta situación no se nota inmediatamente en el mismo comando todo. Este, por ejemplo, que está aquí es un comando aplicado para IPv4 y debe de estar el mismo comando aplicado para IPv6. En ese sentido, que le diga a usted específicamente qué está pasando. Además, de hecho, el de IPv4 no le advierte qué está sucediendo, pero en IPv6 le dicen a usted en este caso qué direcciones de multicasting y qué servicios están activos. Esa es otra de las cosas fundamentales. ¿Está claro? Entonces ahorita hablemos de túneles. Entonces ahorita sí hablemos de lo que es un túnel.
Entonces, en el iOS, bueno, o sea, hay que saber es mirar qué tipo de túnel podemos montar allí, porque nosotros podemos tener en este caso túneles 6 to 4, ¿cierto? Que ese es un túnel un método de túnel automático que lo único que ayuda acá es que uno pueda conectar a una red IPv4 a una red IPv6. Eso es un túnel. Ahora, ¿por qué es un túnel? Porque él establece unas interfaces lógicas para entenderse entre un extremo y otro. Entonces, en este caso, ¿cómo suceden las cosas? Pues uno tiene unas técnicas de configuración de túneles. Uno coloca básicamente esto en sistemas que son dual stacking, ¿cierto? Pero la red de transporte es una red de IPv4, no es una red de IPv6. Entonces, el túnel es un método, como se conoce acá, de transporte de información que también sirve como método de integración, en el cual uno lo que hace es enviar un paquete de IPv6 encapsulado en otro protocolo, que en este momentico el protocolo host es el protocolo IPv4. Probablemente este método de túneles desaparezca, pero es bien importante ahora porque es lo que estamos usando en este momento para enviar información de IPv6 sobre una red de IPv4. Hay unas técnicas de túneles, pues obviamente implementarlas no es nada del otro mundo, pues obviamente es saber un poquito. Entonces los túneles se consideran que son conceptos escalables, en este caso porque uno puede no solamente implementar un solo túnel, sino varios túneles, cambiando los parámetros, de esos parámetros, multiplicando ese tipo de cosas. Entonces, aquí tenemos para la muestra de esto, otro tipo de esquema, en donde se está mostrando precisamente el 6 to 4. En ese 6 to 4, por ejemplo, tenemos nosotros en los extremos redes de IPv6 que viajan sobre redes de IPv4 para llegar a redes de IPv6. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Preguntas? Bueno, el hecho es que en este ejemplo nosotros estamos usando como protocolo de transporte al protocolo IPv4 y el protocolo pasajero, que es en este caso el que se va a mandar de un lado para el otro, es el protocolo IPv6. Sencillamente lo que se usa entre los routers dual stack es un mecanismo tipo GRE para crear el túnel, en ese caso. Y ese mecanismo que crea el túnel va a ser sencillamente el protocolo, lo va a ser especificado del protocolo de tunelado. Se me pegan las palabras. Pero bueno, entonces ya cayendo en el cuento, nosotros tenemos varios tipos de túneles. Nosotros aquí en el curso vamos a llevar a cabo túneles manuales. De hecho, de forma puntual, todos son túneles tipo GRE, pero también hay otros túneles que se pueden crear de forma específica con esto, que son los compatibles de IPv4 y IPv6, que ya no están en uso. Están los 6 to 4 y los ISATAP. Entonces aquí, por ejemplo, mostramos un archivo de configuración de un túnel simple. Ese es un túnel que se puede montar acá. Entonces uno lo que hace es considerar en ambos extremos una interfaz tipo túnel, a nivel de IPv4 y a nivel de IPv6. Entonces fíjense que a pesar de que los túneles colocan como direcciones de finales las redes extremos, entonces dice que la dirección de origen es una dirección en IPv4 y la dirección de destino una dirección en IPv6, en IPv4. O sea, esto no se va a cambiar. Entonces, el modo del túnel es IPv6 sobre IP. Y es lo que está diciendo el túnel. Tiene lógica. ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, ve, tengo una curiosidad. Señor. En ese caso, a través del túnel solo se utilizaría el protocolo en versión 4 para enviar esos datos, No ¿cierto? más. Para poder Sí, conectarse. señor. Usted Ah, lo ha listo. hecho, Daniel. O sea, solamente nosotros usamos IPv4 para el envío de los datos. ¿Por qué? Porque es que la estructura trabaja de IPv4 desde aquí hasta acá. De aquí para acá lo único que hace uno es trabajar en IPv6. O sea, él puede tener en este caso, o sea, de hecho, usted puede considerar de que este dispositivo a nivel de red LAN debe tener esta dirección y él debe tener esta dirección. Pero a nivel de red WAN, que es la que está aquí, no hay una dirección IPv6. No está destinado. ¿Ya?
Entonces, Listo, profe. lo que debe estar destinado es aquí estas direcciones. Si ustedes quieren, pueden montar esto como ejercicio todos, en este caso. Aquí está la configuración que podemos apreciar con una ruta estática. Entonces, de un túnel, de la configuración de un túnel. Entonces, miren bien. Por ejemplo, yo estoy en R1 y voy para R2, ¿cierto? Entonces, aquí estoy colocando una ruta, esta es una ruta estática entre ellos, en este caso, ¿ya? Estas son rutas estáticas, entonces esto pues tampoco es que se esté alejando de la realidad. ¿Listo? ¿Cómo se hace en este caso? Pues digamos que el ejercicio de la configuración de un túnel, pues esto no tiene tanta vuelta. La vuelta es que yo tengo una interfaz tipo túnel a la que... Señor, ¿Se escucha entrecortado o soy yo? No sé. es usted. Tu compañero. Bueno, entonces sigamos. Entonces, en ese sentido, podemos considerar nosotros, en este caso, ¿sí?, de que a ellos lo que tengo que matricularles es su dirección IP. Esta dirección IP, que está aquí, tiene que ser conforme a esta que está acá. O sea, esta dirección IP es la misma del túnel. O sea, el túnel comienza aquí, para que de pronto lo determinen ustedes. O sea, esta es la dirección extremo, que debe ser la número 1. Y este es el otro extremo, que debe ser la número 2. Las direcciones que pueden ser diferentes son estas. ¿Por qué? Porque pues están pasando a través de una red de IPv4 porque es que no se sabe cuáles son. ¿Ya? Esa es la única realidad de esto en este caso. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces aquí tenemos... Profe, perdón, ¿puede volverse un momentico a la diapositiva? Es que... un segundito. Ah, ya, se puede como una ruta por defecto, pues, Sí, también, por decirlo así. o sea, es que de hecho, pues un túnel también rutea, ¿no? En este caso, lo que pasa es que usted también lo puede montar con una ruta por defecto. Aquí está la configuración del 624, si pueden apreciar. Entonces, miren que está determinado el mismo tipo de túnel para un par de enrutadores. Y miren cómo está montado. ¿Ya? En este caso. Entonces, por ejemplo, él acá no está definiendo específicamente direcciones en ese sentido de IPv4 definidas. Aquí está considerando que eso sale de la interfaz Ethernet para esta parte, ¿no? Bueno, entonces miremos, esos son los túneles automáticos, miremos los túneles manuales. ¿Cómo se crea una interfaz túnel? Entonces, esto tiene como, digamos, una lista de acciones. Está primero la dirección IP, está primero la definición del túnel fuente, el túnel destino y el modo del túnel. Entonces, en ese caso, pues la situación es que uno reconozca qué es lo que está pasando y qué se puede hacer con esto. ¿Ya? Porque pues obviamente van a haber comandos que sirvan para todo o estén básicamente todo, pero realmente no son muy útiles. Por ejemplo, a mí me gusta revisar mucho lo que son los conceptos de las tablas de routing, porque eso ya me dice finalmente qué está pasando. Por ejemplo, el túnel que está acá montado es el túnel que está definido entre R1 y R2, ¿cierto? Entonces ahí fíjense que ese túnel está considerado en la interfaz como un modo de IPv6 sobre IP. ¿Listo? Ese es un protocolo pasajero. Entonces, de hecho, el enrutador 1 está configurado con la configuración manual del túnel. En este caso, la que ustedes están viendo. Y esa sería la configuración final del otro lado, en este caso. Esas son las interfaces tipo... ¿cómo es que llaman ellas? Esas son otras interfaces que definen en este caso en la parte del túnel. Como ustedes pueden ver, acá el túnel básicamente vale 12.1 y en el otro lado vale 12.2. ¿Ya?
Y obviamente pues están definiendo también como direcciones de arranque la loopback que se tiene en un lado. ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Ninguna. Entonces, acá podemos ver nosotros cómo está considerada la configuración de esto a nivel de IPv4. Y a nivel de IPv6 la cosa va a cambiar. Entonces aquí ya estamos montando prácticamente todo el concepto, en este caso, pero ya aquí asume que hay un procedimiento de enrutamiento como RIP, ya para este tipo de cosas. Y entonces acá habilitamos ya no RIP versión 2, sino RIP NG, que es el protocolo que supuestamente en este caso se está considerando, y vamos a pasar de un modo de configuración de IPv6 RIP a RIP OTU, que es, ahí lo están habilitando en este caso. ¿Ya? Y resulta que también se ha configurado y se ha actualizado en las interfaces de routing. Bueno, entonces, ¿qué nos queda a nosotros por revisar? A nosotros nos queda por revisar cómo se construye una tabla de enrutamiento con esto, en este caso, que creo que a ustedes les ha salido cantidades de veces. Aquí está el resumen de manual de los túneles y yo voy a mostrarles a ustedes en este punto de una vez, ¿cierto? El montaje del resto de las cosas. Bueno, entonces revisemos, perdón que es que se me salió, entonces los túneles 6-to-4, que son los finales. Entonces un túnel 6-to-4 es también conocido como un túnel 6-a-4, que es un método de tunelado para conexiones, para que tengan cuidado punto a punto, en vez de ser conexiones punto a punto para túneles punto a punto. Entonces el 6-to-4 está construido automáticamente por enrutadores asociados para esto, en este caso, y que portan las direcciones de IPv4 e IPv6. Los ejemplos del túnel 6-to-4, bueno, listo, pues muy fácil, porque sus procesos de configuración lo que hacen es encapsular lo enviado desde una red IPv6 a otra red IPv6 sobre la base del uso de una red en IPv4. Bueno, ¿qué limitaciones tiene esto? En este caso, pues solamente son útiles para montarse a nivel de forma interna, pero pues digamos que si le van a montar otras cosas a ese túnel, entonces piensen muy bien en lo que son los conceptos de ruteo que se pueden asociar allí, porque se pueden montar rutas estáticas y rutas dinámicas. Otra de las cosas importantes que sucede acá es que acá no aplica el concepto del NAT, no se usa. Y aquí tenemos una configuración de un túnel 6-to-4 entre R1 y R3, y aquí está completo. Entonces aquí pueden apreciar ustedes que las redes se preconfiguran y se les montan las interfaces de enrutamiento o los routers, y a ver qué básicamente da. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Jóvenes? Bueno. Profe, ese archivo está subido en la biblioteca general, ¿cierto? No, este no lo tienen ustedes. Esto es, eso es hecho por mí. Fue en un curso que yo dictaba esto. Bueno, no lo tienen ustedes. Les toca copiarlo. Bueno, de hecho ahí están todos los ejercicios montados. Es que está todo hecho. Se los estoy entregando molidito. Este es otro ejemplo en el que tenemos dos redes de IPv6 separadas por una red de IPv4. Entonces, aquí estamos básicamente considerando de que hay un ejemplo que está considerando hacia ambos lados un túnel y tiene full conectividad. Lo primero que tienen que hacer ustedes es probar la conectividad del túnel. Entonces, en este caso, lo que tienen que revisar ustedes es qué información le van a meter adentro de ese túnel. Y eso es todo. ¿Ya? Porque ustedes no van a montar nada raro, simplemente van a instanciar un software realmente para que funcione y les haga pasar a ustedes los paquetes de información. Entonces aquí tienen ustedes también las rutas que se colocan tanto a nivel del túnel como a nivel del mismo router. Entonces uno puede usar el túnel como un mecanismo de enrutamiento y eso es todo. O sea, el túnel de por sí no enruta, sino que al túnel, al yo colocarle una ruta por defecto, una ruta estática, entonces él me tiene que mover paquetes.
Y este básicamente sería el otro lado, donde está considerado el túnel 624 en el modo de IPv6-IP. Ya, entonces aquí están definiendo las interfaces túnel 1.2, que creo que es la que se está cuajando en este caso, y las rutas por estáticas definidas desde el dispositivo R2, en este caso. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Profe, usted esta clase la está grabando, ¿no es cierto? Sí, señor. Ah, ok, gracias. Yo acá tengo, en este caso, los túneles ISATAP. El túnel ISATAP me puso a dudar. Sí, está. Entonces, el túnel ISATAP, ponga cuidado, es un túnel un poco diferente. Porque es un túnel que, entre otras cosas, puede que tenga muchas similitudes con el IPv4, el 624, ¿cierto? Pero el propósito de un ISATAP es el de darle conectividad a los hosts de una forma centralizada a un router que solo es capaz de IPv6, sobre una red que supuestamente accede en IPv4. De hecho, pues la filosofía de ISATAP fue el ser diseñado para transportar paquetes de IPv6 en un sitio, normalmente, por eso es que se dice que es ISATAP. ISATAP es una sigla, es un protocolo de direccionamiento de túneles automáticos intrasitios. Entonces, la idea de los túneles ISATAP es que se usen direcciones de IPv6 consistentes, en este caso, de extensión y prefijo 64. O sea, en otras palabras, fundamentalmente, yo no puedo hacer con trabajo de segmentaciones y subnetting el trabajo con ISATAP. ¿Por qué? Porque no me va a funcionar. Bueno, entonces, aquí tienen un pequeño ejemplo. O sea, las gráficas no cambian mucho. Lo que cambian específicamente es lo que tienen que tener preconfigurados los enrutadores R1 y R2 para llegar a los entornos nativos, que son lo que está colgado tanto a R3 como a R4. ¿Ya? En este caso no hay nada más. O sea, la configuración es muy simple, porque lo único que cambia a nivel de formato de configuración es esta línea que está aquí, que me dice que el modo pasa de IPv6 IP a ISATAP, no es 624. Y pare de contar, aquí están montando lo que se denomina una ruta estática, funcionando con el túnel como punto de enlace, en este caso. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, entonces revisemos el NAP-PT, que esto es básicamente como de las últimas cosas. Pues es una técnica de transición, pero no es lo que reemplaza hoy en día a los mecanismos de dual stack o túneles. De hecho, pues lo pongo por informar, pero realmente no es algo que sea muy llamativo en ese caso. De hecho, pues nosotros podemos montar en el NAP-PT, digamos que una estela de técnicas de transición, ¿sí? Para pasar de lo que son redes IPv6 a redes IPv4 y viceversa. No es nada más. Bueno, aquí hay un resumen, en este caso, de lo que son todas estas cosas que hemos tratado acá. Aquí hay unos pequeños recursos para que ustedes lo determinen en este caso. Y pues les agradezco mucho.